Bueno, muy buenas noches a todos los compañeros, a todas las personas que nos acompañan en la conferencia más de conocimiento de sí mismo. Hoy vamos a una conferencia muy importante, es la conferencia número 2 del temario de fase A, la muerte, qué es lo que muere y lo que no muere. Bueno, estamos haciendo unas pruebas de sonido de transmisión porque realmente estuvimos intentando realizar esta conferencia desde hace ya más de 15 minutos. Estamos intentando conectarla y se presentaron fallas constantes en el internet. Hasta hace un minuto nomás nos permitió la conexión. Entonces, pues bueno, eso hace parte de las pruebas del diario vivir que debemos aprender a trabajar, ¿no? Para que nosotros nos demos cuenta y experimentemos cada uno los detalles que necesitamos eliminar de nuestra psicología, así como lo hablamos en la conferencia anterior. Bueno, por el momento vamos a darle un cordial saludo a todos los compañeros que nos escuchan en cada uno de los países de habla latina, especialmente en México, Guatemala, aquí en Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, Venezuela, Argentina, en todos los países de habla latina. Cordial saludo para todos, amigos, familiares y compañeros. Esperamos hacernos entender con esta conferencia. Repito, si se llega a caer la señal y de pronto quedamos en mitad de la conferencia o no es posible seguirla transmitiendo, pues simplemente la volveremos a repetir el próximo jueves a las 8:30 de la noche. Y si no, pues haremos todo lo posible por cumplir con el itinerario, con nuestra conferencia programada para el día de hoy. Nuevamente lo repito, pedimos disculpas porque pues es una cuestión de fuerza mayor, ¿no? Bueno, tengamos en cuenta en esta conferencia, es la número 2 del temario de fase A, es básicamente el inicio del trabajo que nosotros debemos realizar. Es una conferencia demasiado importante, es básica, es el principio de toda nuestra transformación, de todo nuestro trabajo interno. Por eso es tan importante que nosotros no los vayamos a descuidar y estemos trabajando constantemente en nuestro despertar de la conciencia. En especial, hoy veremos este tema, es un tema muy fuerte que nos va a permitir a nosotros salirnos de todos esos detalles moralistas y de miedos, tabúes y demás aspectos que nos bloquea la capacidad de comprensión. Bien, bueno, entonces, dando inicio, hay un aspecto importantísimo que es necesario entender, y es que por desconocimiento de la muerte, es que la mayoría de los seres humanos viven con un constante miedo, un miedo terrible. El miedo que hace que la mente se bloquee, el miedo que hace que uno no dé un paso adelante, el miedo que hace que uno no sea capaz de comprender. El miedo lo bloquea totalmente a la persona, le genera una película totalmente en la mente, una película que hace que la persona no sea capaz de llegar a comprender ni nada. Pero iniciando por este trabajo y especialmente en este trabajo del despertar de la conciencia, nos daremos cuenta que empezamos a comprender que la muerte es una transformación, es una liberación. Nosotros debemos darnos cuenta que a medida que se presenta este proceso es como
cuando nosotros dejamos, en el caso del cuerpo físico, ¿no? Dejamos un vehículo porque ya no funciona, vehículo porque ya está muy dañadito, un modelo muy antiguo que ya no se le consigue repuesto, ya está demasiado dañadito. Fíjese que nosotros dejamos el carrito a un lado y conseguimos uno nuevo y volvemos a ser el piloto de ese nuevo carro, ¿cierto? Aquí pasa algo similar. Lo que pasa es que nosotros estamos viviendo en unos aspectos de apego terriblemente altos y por eso da mucho miedo dejar lo que uno ha conseguido. La misma mente le dice a uno, venga, ¿por qué dejar esto que usted se esforzó tanto en conseguirlo? ¿Sí? Bueno, el poder, los placeres, hasta los mismos sufrimientos, son apegos que se van generando y por desconocimiento a eso, a esa pausa que se va a trascender, es que llegamos al punto de llegar a bloquear totalmente la capacidad de comprensión por el tema del miedo. Bien, bueno, dentro de este tema de desconocimiento de la muerte hay muchas teorías pseudo ocultistas, ¿sí? Muchas teorías que personas que dicen, afirman cosas que no les consta, ¿sí? Afirman fines por una parte catastróficos, por otra parte fines de mucha felicidad supuestamente, pero que realmente son cuestiones más de fe creyente, de puras creencias, de gente que suele manipular a las personas para poderles meter ideas fijas y hacer que la persona viva en constante engaño, por algún motivo, ¿no? El apego, mire que ese aspecto del apego es terrible, porque las personas viven a toda hora acumulando cosas, y en el momento en que la persona piensa o cree que se van a perder esas cosas, le genera un terrible dolor, un terrible sufrimiento. Entonces hay mucho apego por la casa, apego por el carro, por el que dirán, apego por los títulos, por todos los aspectos en los cuales la persona normalmente se ha esforzado para tener, ¿sí? Entonces todos estos aspectos hacen que la persona viva en ese constante miedo. Miedo también, y eso también es por apego, al qué será de las demás personas, porque uno se cree tan importante de que solamente la vida de nosotros está para dirigir, para controlar la vida de los demás. Entonces hay algo importante que nosotros debemos tener en cuenta. Nosotros desconocemos que cada persona tiene su 3% de conciencia, así como lo hablamos en la conferencia anterior, ¿sí? Entonces, ¿esto por qué pasa? Porque la persona está convencidísima de que solamente la conforma un cuerpo físico. Escasitamente piensa en el alma, pero piensa que solamente es un cuerpo físico y olvida definitivamente la parte espiritual, la esencia, aquello que está y que perdura por toda la eternidad, ¿sí? Entonces esto es algo que es muy importante tenerlo en cuenta. Y pongo un ejemplo. Fijémonos que, por ejemplo, una persona llega a acostarse a descansar, descansa, ¿sí? En el momento que se acuesta a descansar, inmediatamente el cuerpo físico queda en inactividad, queda dormido. El alma sale a su dimensión, a darse su recorrido en la quinta dimensión, la dimensión de naturaleza molecular, ¿sí? El espíritu siempre está despierto, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta algo importante. Nosotros nos hemos hecho esta pregunta: ¿por qué cuando una persona está dormida no prende un cigarrillo y fuma? Por ejemplo, si es fumador. Y si tiene un vicio de alcohol, ¿por qué no toma alcohol? ¿Qué pasa? Entonces es ahí donde nos damos cuenta que la persona, el cuerpo físico es una cosa, y otra cosa es sus placeres, sus deseos, sus pensamientos, sus intenciones, que son parte del alma, ¿sí? Entonces desde ahí empezamos nosotros a tener una pequeña diferenciación. Y ahora bien, fijémonos algo importante: si nosotros empezamos a descubrir los secretos de por qué necesita uno despertar conciencia, por qué necesita uno vivir la conciencia, autorrealizarse, entonces se da cuenta de que
apenas vivimos en un mundo de engaño que hace parte de este cuerpo físico, es un curso, una etapa, ¿sí? Ahí es donde se da uno cuenta que la razón de vivir, de tener este cuerpo físico, es poder llegar a trabajar sobre sí mismo, poder llegar a morir, a desintegrar el ego, a desintegrar todos los defectos psicológicos, para poder realmente vivir, vivir en realidad, vivir en un nivel superior. Eso es la razón de vivir, es morir. Y muere uno para poder vivir. ¿Bien? Eso es lo que empieza a partir en nuestras comprensiones. Importante también, germinar. Germinar es esa parte de evolucionar, de que nuestra chispa evolucione. Eso hace parte de este proceso. Entonces debemos empezar a comprender también que la semilla no va a germinar si no muere. El árbol no va a nacer si la semilla no muere. Y todo tiene y necesita sus condiciones ideales para que pueda lograrse esa germinación de esa semilla. En el ser humano pasa lo mismo con su energía que lo sexual, tanto hombre como mujer. Para que germine esa semilla debe tener las condiciones ideales. Eso lo iremos viendo y comprendiendo a medida que vayamos nosotros estudiando y a medida que vayamos avanzando en nuestro trabajo interno. Importante, la muerte es una liberación. Empecemos a partir de ahí, ¿sí? La liberación porque es básicamente la transformación de un nivel en el que vivimos pasar a otro nivel. Pero para ello nosotros debemos estar comprendiendo absolutamente todo lo que significa estar en esta dimensión, en esta tercera dimensión, esta pasajera dimensión, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a darnos cuenta de que básicamente una persona, bueno, desde que brota el sol, del sol absoluto, una chispita de conciencia, de 3% de conciencia, entra a hacer un curso del samsara. Es un curso en este planeta, ¿sí? En ese curso, cuando ingresa a ese curso, ¿qué sucede? Se le asigna o inicia con una esencia, ¿sí? Totalmente inocente, totalmente libre. Entonces, ese 3% inicial, que es el espíritu, esa chispita que brotó del absoluto, se le suma un 97%, que es el ego. En este caso, un 97% de esencia totalmente inocente y libre, ¿cierto? Pero que a medida que pasa por unos reinos evolutivos, se va empezando a ennegrecer, a contaminar. Y una vez que toma la parte humana, el reino humano, con un alma humana, entonces inicia un proceso de atrapar más y más y más esencia, más energía, y de ello, por eso es que se va a aumentar esa presión en ese 97%. Una vez que hayamos hecho ese proceso, ¿cierto? Durante 108 existencias, la persona ya llegará al punto en que necesita liberarse de todo este proceso. Entonces, en la liberación, ¿qué sucede? Que cuando pasa al punto de la liberación, empieza a trabajar sobre sí mismo. Los 3 factores de la revolución de la conciencia lo lleva a lograr ese trabajo, ¿sí? Hay una oportunidad que se da ya cercana a las 108 existencias. Si la persona puede trabajar, lo hace y se enfoca de forma consciente a trabajar, logra el despertar de la conciencia, logra salirse de estas leyes. De lo contrario, pues simplemente pierde la oportunidad y tiene que caer en muerte segunda, o sea, pasar a una desintegración total en los mundos inferiores. Aquí me adelanté un poquito de otra conferencia, pero esto con el fin de ¿qué? De darnos cuenta de que cada ciclo del samsara tendremos nosotros 108 existencias. Son 108 cuerpos físicos, 108 veces que hemos nacido, hemos muerto, hemos tenido papás, hermanos, familiares en cada una de las existencias. Entonces es ahí donde nos damos cuenta de que este proceso, esta etapa ya la hemos vivido muchas veces. Ahora, no es un solo ciclo en el samsara, son 3000 ciclos. Por lo tanto, si nosotros hacemos cuentas, tendríamos 324.000 cuerpos físicos en total para lograr la autorrealización
íntima del ser. O sea, lograr transformar todo ese 97% de esencia que está atrapada en el ego, liberarla, unirla al 3% y llegar al 100% de conciencia total, de espíritu, y con ello fundirnos en el absoluto. Ese sería el proceso de autorrealización. Entonces, muy importante darnos cuenta de que existencia tras existencia hemos tenido toda esta serie de oportunidades y que requerimos sí o sí trabajar sobre sí mismo para lograr pues salir para lograr cumplir con esta meta, con este objetivo que es la autorrealización. Bueno, teniendo en cuenta estos aspectos, es muy importante que nosotros descubramos qué pasa en la etapa de la muerte del cuerpo físico, ¿sí? Y bueno, existen tres tipos de muerte, empezando por ahí para que lo tengamos en cuenta. Está la muerte del cuerpo físico, está la muerte segunda, de la que hemos hablado a fracciones, y la muerte psicológica, que va a ser la más importante y que hoy veremos en este estudio. Entonces, la muerte del cuerpo físico, fijémonos que una persona físicamente y externamente a nivel médico dicen que una persona entra en muerte del cuerpo físico cuando entra en inactividad el cuerpo físico. Ya el mismo pierde todo tipo de señales que a nivel médico externo pues ya percibe y simplemente cataloga como una muerte física, ¿cierto? Pero tengamos algo muy en cuenta. Mientras que el cuerpo físico no se ha desconectado de su cordón de plata que lo une con el alma, ese cuerpo físico todavía no está muerto. Puede ser que baje su intensidad de sus vibraciones, inclusive hasta el punto en que casi son imperceptibles, pero continúa con unos niveles de vibración. Entonces eso se le llama un estado de catalepsia. Entonces cuando uno ve que una persona murió, está en estado cataléptico, dura 72 horas. Por eso es que antiguamente, o casi siempre, sí, se ha tenido claridad que las personas mueren y deben esperar 72 horas para realizar las honras fúnebres. De lo contrario, pues se puede llegar a presentar el hecho de que una persona se levante de ese cajón, ¿sí? Hay muchos casos documentados externamente, personas que han visto que se levantan en medio del funeral. Otros casos, en muchos cementerios, las personas que se encargan de realizar todo ese proceso del entierro y demás, las personas que trabajan en los cementerios, ellos han manifestado muchas veces que encuentran muchos cajones rasguñados y que las personas tienen una apariencia de mucho sufrimiento y dolor. ¿Por qué? Quiere decir que en algún momento se despertaron, dentro de esas 72 horas se despertaron, pero ya lo habían enterrado. Y en la desesperación rasguña el cajón, y ahí sí, al no haber oxígeno, no haber nada que lo pueda pues salvar de ese proceso, pues ahí sí ya perdería todos sus órganos vitales. Ahí sí ya se desconectaría totalmente. Bueno, esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque muchas personas han cumplido con ese propósito kármico de enterrar a las personas vivas, en pocas palabras. Bien, bueno, entonces tengamos claro que en cualquier momento una persona se puede levantar. Eso es parte de este proceso. Durante esas 72 horas, para la persona que va a ser desencarnada, le hacen 3 juicios, ¿sí? Hay 3 juicios que son por ley para esa persona, y cada uno de los juicios se hace en un nivel de conciencia. El primer juicio es a los 5 minutos, o sea, por eso la persona entra en estado cataléptico, y a los 5 minutos le hacen un juicio y le hacen ver todo el proceso de lo que vivió en vida, todo lo que vivió, uno a uno los aspectos, desde ese mundo o esa dimensión, porque es desde astral, donde no existe el tiempo, el pasado, presente y futuro está en el mismo punto. Entonces le hacen ver todo durante esos 5 minutos, toda la vida, lo que hizo, lo que pensó, lo que sintió, todo. Y ahí, por eso tenemos que tener en cuenta, todos
estos aspectos los va anotando siempre una parte de la conciencia que llama el Kaon, con K, ¿sí? Entonces, él se encarga de ir anotando todo lo que hace la persona, y cuando llega a este juicio, pues simplemente lo ponen frente a ese recuerdo, esa retrospección, para que la persona se dé cuenta de que él está siendo juzgado y que no hay nada injusto, que todo lo que está viviendo fue porque lo vivió, y le están haciendo recordar todo lo que sentía, lo que vivió, todo, desde el momento que queda en estado cataléptico hasta el momento que tomó el aliento de vida en esta existencia. Bien, bueno, entonces, ¿qué hace eso? Es una comparación entre el plan de vida que tenía y el plan de vida que asumió. Entonces, fijémonos que cada quien va tomando sus decisiones día tras día. Una persona toma la decisión y ahí en esa decisión está cambiando su plan de vida. El plan inicial, ¿cuál es? La autorrealización. Así es sencillo. En un segundo juicio se da las 24 horas. Más o menos 24 horas, y se da ante los señores de la ley divina. Ellos se encargan de hacer cumplir las leyes. Entonces aquí van a ellos a evaluar, primero que todo, el número de elementos psicológicos, o sea, los defectos psicológicos, los yoes. Ellos los van a tomar en cuenta, y también el peso atómico que cada yo tiene. ¿Esto por qué? Porque aquí, en este caso, van a decir, venga, en esta existencia usted culminó esta existencia con tantos elementos egoicos y tanto peso atómico cada uno. Eso hace una suma y resta de esa carga psíquica que tiene el personaje que está siendo juzgado. Esto va a tener un peso, lógicamente. El peso que va a tener es todo el diseño electropsíquico y el karma que tiene que pagar en la siguiente existencia. Aunque el karma viene relacionado con el siguiente juicio que se da a las 48 horas. O sea que a las 48 horas esa persona va a ir hasta el tribunal del maestro Anubis, el tribunal de la justicia objetiva. Y aquí le van a juzgar tres cosas. Lo primero, las obras, tanto obras buenas como malas. Todo lo que ha hecho bueno o malo. Entonces se lo evalúan. Entonces todas las personas que hacen algún bien, eso lo van a evaluar siempre. Eso lo tienen en cuenta. Como repito, peso de las obras buenas y de las obras malas. También el número de veces que cada elemento psicológico se manifestó. O sea, ¿por qué? Porque es que cada vez que se manifiesta un yo o un elemento psicológico, pues genera un proceso kármico, ¿no? Una deuda. Y la medida del fuego que haya subido por la columna, o sea, si trabajó con fuego, si trabajó con la conciencia, eso lo revisan, a ver si subió más que lo que hizo la existencia pasada. Entonces, recorderis, primer juicio es todo lo que es una retrospección para que se dé cuenta qué hizo, ¿sí? Y cuál fue su plan de vida. Segundo juicio, ante la ley divina, para que él verifique o le verifiquen cuántos yoes tiene y qué peso tiene cada uno. Se lo van a comparar con la existencia anterior, lógicamente. Y el tercer juicio, sus obras, lo que hizo, la realidad de su propia vida, cómo la trabajó y qué hizo. Entonces, peso de buenas y malas obras, número de veces que cada elemento psicológico se manifestó y la medida del fuego en la columna. Entonces, una vez que han hecho ese proceso, se revisa y se hace toda una evaluación que se llama suma y resta de quebrados, pero esto es para verificar qué karma tiene esa persona, qué deuda tiene pendiente, y asimismo cuál va a ser su diseño electropsíquico para la nueva personalidad. Repito, ¿esto por qué? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Digamos que una persona en la existencia fue tirano, fue humillativo, burletero, etcétera, etcétera. En la siguiente existencia dice, bueno, usted debe mucho karma por haberse burlado a los demás, por haber tiranizado a los demás, por haber hecho bullying, por ejemplo. Entonces, la misma justicia, los mismos seres llegan y evalúan, bueno, ¿qué diseño electropsíquico va a tener que tener? No lo van a poner como una persona extremadamente, qué sé yo, fuerte o algo, ¿no? Simplemente tendrá que tener un diseño electropsíquico tanto de la personalidad como físicamente para asumir que cuando se lleguen a presentar esos karmas,
¿sí? La manifestación de Honyo es pues que la persona los pueda vivir, los pueda evidenciar. Por eso hay personas que, por ejemplo, digamos, fueron demasiado humillativos o demás, y en la siguiente existencia, aparte de que los van a maltratar, de pronto los hacen tener un problema del habla, o un problema físico, o algún aspecto que lo hace sentir muy sensible, o muy callado, o simplemente asustadizo, acobardado. Esos son los diseños de la nueva personalidad para una persona que tiene que vivir y pagar ciertos karmas. O sea que no es raro lo que nosotros vemos en toda nuestra sociedad. Hay personas con unas facilidades de socializar, otros que son muy tímidos, otros son asustadizos, otros tienen fobias a todo. Bueno, todo eso nace de estos procesos. Bien, bueno, una vez que se ha dado esos veredictos, ¿sí? Entonces, básicamente el jerarca de la justicia, llamado el maestro Anubis esotéricamente, da la orden de cortar el cordón de plata al ángel de la muerte. El ángel de la muerte corta el cordón de plata de esa chispa. Entonces es ahí donde el ángel de la muerte se toma otras 24 horas para cortar ese cordón de plata. O sea que en cualquier momentico lo corta, pero se toma 24 horas. Quiere decir que ahí ya suman 72 horas. Otra cosa, ese ángel de la muerte tiene que dirigirse hasta la madre divina, ¿cierto? Dios madre de esa persona, y le va a preguntar: madre divina, me han dado la orden de cortar el cordón de plata de esa chispa, ¿sí? Y da la autorización, la última autorización. La madre divina puede que dé la autorización, como puede decir que no, pero todo depende del amor que tenga esa chispa en su corazón. De pronto hay personas que quieren seguir haciendo mucho el bien, y la madre divina ve mucho amor en el corazón, dice: no, démosle más oportunidades de vivir a mi chispa, porque va a ser un trabajo especial, y listo, y no le cortan el cordón de plata y se levanta. Ahora bien, hasta aquí les pregunto a todos, y eso es para que nosotros lo tengamos en cuenta: ¿se han dado cuenta que muchas de las veces una persona se enferma, y después de que pasa por un proceso crítico, hay un cambio trascendental en su vida? O sea, un cambio donde dice todo el mundo: pero fulano pasó por un proceso muy cercano a la muerte, y mire cómo cambió. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ya le hicieron los juicios, y simplemente la madre no dejó que le cortaran el cordón. Así de sencillo. Y por eso ha cambiado, por eso tuvo como un renacer. Por eso la persona está empezando nuevamente con otra vida, y ha hecho cambios muy importantes. Es por eso, porque detrás de todos estos procesos, uno lastimosamente no los recuerda, pero todos estos procesos se dan para que se hagan cambios, para que despertemos el amor. Bien, bueno, una vez que el ángel de la muerte ha actuado, ¿sí? Entonces básicamente se presentan tres alternativas. Uno, que la persona todavía le queden pendientes existencias, o sea, que no haya cumplido la 108. Entonces, si no ha cumplido la 108, pues simplemente llega al limbo y espera un nuevo cuerpo físico. Así de sencillo. Allá va a continuar en su psiquis, dando vueltas, recordando lo que hacía en vida en la anterior existencia, hasta que espera su nuevo cuerpo físico. Ni siquiera se da cuenta que está muerto. Simplemente vive. Si era taxista, sigue manejando su carro. Si era un carpintero, sigue trabajando en su madera. Así es sencillo. Si era un oficinista, sigue en su oficina, y ni siquiera se da cuenta que está muerto. Hay otra opción: que la persona haya trabajado con fuego sagrado, o sea, que haya subido la energía. Si subió la energía, inmediatamente la Madre Divina lo lleva al cielo, le da unas vacaciones en los mundos superiores, ¿sí? Le va a permitir hacer retrospecciones, enseñarle cómo va a hacer para su nueva existencia y todo. Ahora, si él ya cumplió el 108 y subió fuego, pues le dan un cuerpo más, 109 existencias. Y si volvió a trabajar, le dan otra más, 110, y así sucesivamente, porque está trabajando. Bien, la justicia, es amor.
es total piedad y total implacable, así que pues son leyes superiores y ellos se dan el lujo de controlar las leyes superiores. Ahora, si una persona perdió ya las 108 existencias, pues simplemente pasa a involución, entonces llega al limbo y empieza a fundirse, ahí de ahí para abajo, a desintegrar toda la personalidad y todos los primeros yoes en los círculos dantescos, que son básicamente en esta segunda, en este proceso de la muerte segunda. Entonces hablemos de la muerte segunda. Aquí caen todas aquellas almas de las personas que no trabajaron en vida, que no se autorrealizaron, que no hicieron nada, simplemente acabaron con las 108 existencias y llegan acá. Entonces, una vez que se desencarna, que cortan el cordón de plata, una parte del alma cae directamente a esos mundos infiernos, ¿sí? O sea, es conectada básicamente, y en su parte, una partecita, es conectada al cuerpo físico que debe representar en la naturaleza. Por eso, sus primeras esferas, él va a estar conectado, por ejemplo, con un animalito que es una mascota, algo que está muy relacionado con las personas. Un gato, un perrito, un caballo, una vaquita, un corderito. Todos esos animalitos hacen parte de esas primeras existencias de esa persona que ha sido desencarnada. Entonces, una parte está en los infiernos, ¿sí? Y otra parte se conecta a un cuerpo físico. Por eso, y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, muchas de las veces nosotros vemos y nuestras mascotas vienen a ser familiares o personas muy cercanas que en alguna época tuvieron contacto con nosotros y que tienen que pagar karmas o vivir unos procesos dármicos inclusive, porque puede ser que la persona ha sido muy afín con uno y digamos en esta existencia esa persona pasó a muerte segunda y nos encontramos acá, pero él ya llega en forma de gatico. Entonces ese gatico es el pedacito de alma de esa persona que en algún momento fue familiar, ¿cierto? Un ejemplo. Pero va a desintegrarse cada defecto psicológico a las malas en esos mundos dantescos, donde cada defecto psicológico se desintegra bajo sus propias condiciones, independientemente de quién haya sido en vida. Aquí en los mundos infiernos se desintegran los yoes. Entonces, si la persona fue muy perezoso, pues ahí lo ve uno, animalito que le toca dormir cuando debería estar despierto y estar despierto cuando debería dormir, y por eso los ve uno demasiado atacados todo el santo día tratando de descansar y todo, pero si le gustaba dormir, duerme y duerme y duerme hasta que se sacía de dormir y lo obligan a seguir durmiendo y sí tiene que seguir durmiendo hasta el momento que ya no aguante y no soporte más y se estalla, y ahí se estalla el defecto psicológico y se libera la esencia que le daba el poder al yo psicológico. Esa esencia se va a filtrar, eso es como un filtro, baja todos los círculos hasta el punto final. Así mismo le pasará a aquella persona que, por ejemplo, en el primer círculo de la luna era la pereza, el segundo Mercurio, que los fornicarios, porque les gustaba fornicar, botar la energía una y otra vez. Ahí están. En Venus, aquellos que vivían pendientes del ocio, de los placeres, de la borrachera, los excesos. Aquí está. Entonces una persona que está en ese círculo, un pedacito de algo que está en ese círculo, pues básicamente lo obligan a, por ejemplo, le gustaba comer, coma, cuando ya no soporta más y vomita, pues se come lo que vomitó y lo obligan a seguir comiendo, así una y otra vez, hasta que ya no soporta más y se estalla. Se libera la esencia con ese sufrimiento, o sea que sufre de lo que le producía placer, lo practica tanto hasta que se convierte en sufrimiento, hasta que ya no lo soporta. Eso es, o sea, acumula, la presión es tan alta que se desintegra totalmente. Aquí en el mundo físico estamos viviendo 48 leyes, ¿cierto? Y son presiones altas. En los mundos de ese averno, de esos mundos infiernos, estamos hablando de 24.576 leyes en el noveno círculo.
empezando desde 96 leyes en el primero hasta 24.576. Luego pasará también a la esfera del sol de aquellas personas que fueron desequilibrados con los recursos, avaros y derrochadores. O al quinto círculo, donde están todos aquellos iracundos que tuvieron mal uso de la fuerza. Al sexto círculo, donde van a caer todas aquellas almas de las personas tiranos, en todos los sentidos. En el séptimo de todos, que aquellos que practicaban la violencia en el arte, o sea, en el nacer, violencia contra el Espíritu Santo, violencia contra Dios, contra sí mismo, atentan contra la natura, terribles karmas, porque cada vez aumentan los sufrimientos. En el octavo círculo, todos los falsificadores, aquellas personas que falsifican la verdad, que falsifican conocimiento, que falsifican todo, la palabra, mentirosos. Y en el noveno círculo, la traición. La traición por el deseo, la traición por la justificación y la lavada de mano que tenemos, y la traición por la mala voluntad. Una vez que han pasado por ahí, todas esas esencias se van liberando a través de esa desintegración de esos yoes en esa muerte segunda. Estamos hablando de miles y hasta millones de años allá metidos, ¿sí? Hasta que ya en el último punto, que es llamado la morada de Plutón, salen toda la esencia totalmente inocente otra vez. O sea que se perdió toda la sabiduría que hubieran podido tener, se perdió allá, sale solamente inocente y empieza otra vez un recorrido de evolución en los reinos de la naturaleza. Eso es la muerte segunda, a las malas. O sea que eso es algo terriblemente pesado, porque sí o sí se desintegra a las malas, no hay sabiduría. Ahora hablemos de lo más importante de esta conferencia, que es la muerte psicológica. Imaginémonos ahora por un momento que podremos bajar de forma consciente hasta esos mundos internos, infiernos, y poder eliminar nosotros mismos nuestros propios yoes psicológicos sin necesidad de ir a las malas, sino de forma voluntaria, con libre albedrío. Entonces la muerte psicológica permite la liberación de eso que nos vuelve a nosotros esclavos, todos esos yoes, formas de ser de uno. Pregunto, ¿se han dado cuenta que por ejemplo uno sale de la casa a simplemente comprar el pan y la mente le dice, mire, ¿y por qué tiene que ir usted? ¿Cierto? Ahí que yo se manifiestan, yo de la envidia. Y de pronto se llena de ira y dice, no, pues está haciendo frío. Y empieza a sentir mal genio y a ser iracundo. Empieza la mente a pensar de otra forma, a actuar de otra forma. Inclusive la capacidad de expresarse es diferente. ¿Sí? Se vuelve totalmente diferente. Y sale y está iracundo, ¿cierto? Tiene ganas de romper todo y se encuentra con una persona que le cae súper bien. Por ejemplo, si es un hombre, se encuentra con una mujer que le cae súper bien y empieza a coquetearle. Entonces ya cambia, inclusive cambia su forma de ser, cambia su forma de pensar, empieza a volverse coqueto, quiere ahora, no le importa si está haciendo frío, sino simplemente quiere llegar a enamorar, ¿cierto? Y de pronto la persona se va contento, después de que se encontró con esa persona, llega al lugar donde va a comprar y entonces ya quiere engañar a esa persona que vende el pan. Le quiere dar un billete y esperar más vueltas de las que son, o que le den más producto por el que está comprando, etcétera, etcétera. Fijémonos, entonces tenemos una cantidad de aspectos psicológicos dentro de eso que nosotros llamamos nuestra forma de ser, ¿cierto? Nuestra personalidad, que esa es la forma que lo manifestamos. En un momento somos iracundos, en otro momento somos mentirosos, en otros somos unos asesinos en potencia, en otros unos lujuriosos o unos perros lasciviosos, morbosos, odiosos, de todo, ¿sí? Fijémonos, o sea, estudiemos eso, veámoslo dentro de nuestra psiquis, veámoslo. Y verá que eso que nosotros estamos viendo nos vuelve esclavos, nos está esclavizando totalmente. La persona sale y desea, como sea, para poder alimentar los defectos psicológicos. Fíjense cómo le quema la lengua a una persona cuando quieres contar o que le cuenten un chisme,
¿sí? Porque está esclavo a eso. Entonces, una vez que nosotros hemos visto el defecto psicológico actuando, nosotros vamos a evaluar, oiga, venga, esto que estoy pensando me hace sufrir. ¿Por qué tengo que pensar esto? Madre mía, máteme este yo. Entonces vamos a empezar a practicar la muerte psicológica. Nos dirigimos a nuestra Madre Divina, que tiene el poder de crear y de destruir, y le pedimos a ella que nos desintegre ese yo psicológico, porque cada defecto psicológico tiene una parte de conciencia atrapada, un fuego crístico atrapado. Es como, pongamos, voy a poner un ejemplo. ¿Se han visto las baterías que son así, que sirven para conectar a las maquinitas? Máquina, un taladro. Esa misma batería sirve para una sierra. La misma batería sirve para conectar una grapadora, ¿sí? Entonces, fijémonos, la misma energía alimenta cosas diferentes, ¿cierto? Ahora, si yo ese elemento que estoy alimentando con esta batería lo utilizo para el mal, pues estarías cometiendo, o sea, atentando o cometiendo un delito con esa energía, ¿cierto? Pero si esa energía la utilizo para hacer el bien, la utilizo para fabricar algo que va a ayudar, entonces utilizaría mi energía de forma consciente, ¿cierto? Fijémonos entonces que cada efecto psicológico, para que pueda funcionar, necesita energía. Y la energía se la roba a las personas a través de la fornicación, a través de la expulsión de la energía. Cada vez que uno alimenta los yoes a nivel de pensamiento, de emoción, está alimentando esos yoes psicológicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque genera sufrimiento. Una persona tiene plata y sufre por querer conseguir más, ¿cierto? Y luego que tiene, sufre porque no quiere que se le pierda, ¿sí? Y luego sufre cuando le toca gastarla. Y la persona que no tiene la plata sufre porque tiene escasez. Y se imagina teniendo plata y sufre. Y ve a los demás que tienen y también sufre. Entonces fíjese que el sufrimiento es el canal por el cual le roba la energía a uno, el yo psicológico. Entonces cada efecto psicológico atrapa muchísima sabiduría. Entonces cuando uno ya comprende esto, uno dice, pues ya no voy a sufrir, ya no voy a sentir esa tristeza por tener que gastar, ¿cierto? Empieza a eliminar los yoes psicológicos y cada vez que elimina un yo psicológico se libera una esencia que tiene sabiduría, que tiene fuerza, que tiene poder. Y esa esencia ya conoce los secretos de cómo funcionaba el yo psicológico. Entonces esa esencia se va a trabajar con la conciencia. Y como ella ya conoce todos los secretos del ego, pues ayuda a liberar las demás chispitas que están atrapadas allá en los defectos psicológicos. Y así pasa. Una persona empieza a matar sus defectos de ira, y empieza a eliminar, y empieza a desintegrar muchos defectos y a descubrir sabiduría, tener amor por la humanidad, a tener tolerancia, a enseñar cómo hacerlo. Entonces eso es amor, ¿sí ve? Entonces, muy importante, ¿qué pasaría si nosotros practicáramos la muerte psicológica entonces con los miles y millones de defectos psicológicos que tenemos en los mundos infiernos? Pues no tendríamos que bajar a los mundos infiernos al final de cuentas, venceríamos la muerte, porque la muerte segunda se da exclusivamente para tener que liberarse de esas esencias, liberarse de eso que está atrapado entre los defectos psicológicos. Es muy importante. Ahora bien, dentro de la práctica de la muerte psicológica, importantísimo, nosotros debemos estar despiertos, saber que estamos aquí y ahora. Ese es el recuerdo de sí. Autoobservación. Debemos dirigir la atención qué estoy pensando, qué estoy sintiendo, qué estoy diciendo, qué estoy haciendo. Mente, corazón y sexo. Entonces, yo me observo, digo, oiga, venga, y esto que estoy pensando me está trayendo sufrimiento. ¿Yo por qué tengo que recordar algo que me hace? Madre divina, máteme este yo. ¿Por qué? Porque lo hemos enjuiciado. Digo yo, debo eliminarlo. Eso es la parte crística de nosotros. Debemos eliminar el yo. Lo comprendemos porque sabemos que nos está gastando la energía. Y ahí es cuando hacemos la súplica, la petición, esa oración a la Madre Divina. Madre mía o Madre Divina, elimíneme este yo.
Y de pronto tengo afán. Madre divina, elimíneme este yo del afán, porque yo estoy cumpliendo un objetivo, no tengo por qué tener ahorita afanes. ¿Qué no que quiero pelear? ¿Por qué? ¿Sí? No, que me habló mal, me habló bonito, me habló... No, espera un momentico. O sea, ¿por qué vamos a permitir entonces que el yo psicológico lo vuelva esclavo? Madre mía, máteme este yo. Entonces ahí vamos eliminando una y otra vez todos los detalles de efectos psicológicos que nos puedan robar la energía y que estemos detectando que nos roba la energía. Esto es muy importante, es la parte más importante de nuestro trabajo. Iniciando estas conferencias debemos tener en cuenta esto. Yo estoy acá, estoy dictando esta conferencia y de pronto por allá escucho a alguien que está hablando. Mi mente curiosa se pregunta, venga, ¿qué están hablando? Yo digo, venga, me estoy observando, ¿cierto? Me enjuicio, digo, esto me está distrayendo, me está robando la energía, me está haciendo sufrir y sentir mal genio. No. Madre divina, máteme este yo curioso. Madre divina, máteme este yo criticón. Madre divina, máteme este yo que está juzgando a los demás. Y ya empiezo a calmarme. Entonces fijémonos que la muerte psicológica funciona para todos los detalles, tanto pequeñitos como detalles grandes. Por eso es tan importante que nosotros estemos en constante autoobservación para eliminar todos los defectos psicológicos que se manifiestan. ¿Bien? Esto es muy importante. Bueno, aquí está un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, las relaciones interpersonales, una impresión visual, al ver que las personas no se comportan de acuerdo con lo que yo estoy acostumbrado, observo todos los yoes que se manifiestan. Uno me dice, venga, gríteles, dígales, hágales un reclamo. La parte emocional se pone mal genio, se preocupa, o se desagrada, se desilusiona. El centro instintivo ya quiere reaccionar como un perro salvaje. Y el centro sexual acciona toda la energía también, porque cuando uno permite que el defecto psicológico se manifieste, se está multiplicando con nuestra energía corporal sexual. Es ahí cuando yo me doy cuenta de eso. Yo estoy observando, madre mía, máteme este yo. Madre divina, elimíneme este yo grosero, elimíneme este yo de la crítica, elimíneme este yo del miedo, todo lo que veamos, ¿bien? A través de la autoobservación. Entonces recordemos, recuerdo decir, autoobservación, enjuiciamiento, la comprensión que se da, la necesidad de matar el yo y la petición a la madre divina, madre mía, máteme este yo, o madre divina, desintégreme este yo, ¿bien? Importante, comprendamos, ¿qué es lo que muere? Pero lo que muere es el cuerpo físico, ¿cierto? Porque se va al sepulcro y se va a desintegrar allá, las células. La parte superior del cuerpo físico es el cuerpo vital, ¿cierto? Que le da energía al cuerpo físico. Se desintegra también. La personalidad, la forma como nos conocen a nosotros en esta existencia también se muere. En la existencia pasada, si yo estaba viviendo en Rusia, pues tenía otro nombre, tenía otras costumbres, tenía un idioma diferente. Pues allá quedó una parte, una personalidad mía allá, ¿cierto? Aquí en esta existencia, estoy aquí en Colombia, pues está en mi existencia. El cuerpo, la personalidad de cada una de las épocas y existencias que hayamos tenido, eso es lo que muere cada vez que muere el cuerpo físico. ¿Bien? Pero hay que tener en cuenta que no muere. La esencia nunca muere. Ojo, la esencia nunca va a morir. Entonces la esencia, tanto el 3% de conciencia, que es nuestra manifestación del Padre, la sabiduría, de la Madre, el poder de que crea y destruye, y el Hijo, la fuerza crística de justicia, amor, voluntad, juicio, ese 3% nunca muere, siempre permanecerá y ha permanecido por toda la eternidad. Y la esencia que fue atrapada en el yo psicológico tampoco muere, pero los defectos psicológicos se mantienen vivos durante las 108 existencias, a no ser que nosotros los eliminemos de forma voluntaria a través de la muerte psicológica, que, repito, es lo más importante en esta etapa de nuestra vida. A partir de hoy van a haber transformaciones trascendentales en nosotros, y estos cambios trascendentales es morir en sí mismo, comprender que la muerte
nos va a traer felicidad, transformación. Bien, importante, llegar a comprender que necesitamos este trabajo de forma voluntaria. Bien, por eso, los elementos psicológicos que están embotellados en nuestra esencia o conciencia retornan a la existencia, o sea, por el alma, cada vez que nace la persona, cada vez que hay un retorno, vuelve otra vez a manifestarse en los yoes psicológicos, hasta que mueran o voluntariamente, a través de la muerte psicológica, o en muerte segunda a las malas. Bien, bueno, importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Existen dos tipos de muerte psicológica. Está la muerte en marcha, que es la que nosotros vemos de instante en instante, y la muerte reflexiva, que nosotros hacemos una confrontación lógica. Comprendamos siempre, se nace para morir y se muere para nacer. Ese es el propósito de nuestra autorrealización. Bien, bueno, vamos a mirar si hay alguna pregunta en nuestro grupo. Un cordial saludo para la señora Amparito, que nos escucha, Diana, la señora Marta, en Socorro también, Joana Pinzón, Joana Mat, Isa Torres, Jesús Justo, Sebastián Alejandro, Jenny Leo, también para Brian, Margarita, para Chuchita Ben Barbosa. Cordial saludo para todos, para Richita. Entonces, bueno, recordemos, la única práctica que no funciona es la que no se hace. Siempre tengamos en cuenta que la práctica nos lleva a la maestría. Nuestros contactos en WhatsApp, el 318-346-3338, en Facebook, Conocimiento Asimismo Call, son 75 conferencias prácticas gratis de entrada libre para todas las personas, sin distinción de raza, sexo, política, religión, dogma, edad, creencias, para todo el mundo. Entonces aprovechémoslas, hagamos cambios trascendentales y descubramos este buen camino de vivir consciente, cuál sea la verdadera felicidad. Feliz noche para todos. Recordemos que nuestra próxima conferencia el jueves va a ser el desdoblamiento astral consciente, una conferencia excelente que nos va a permitir tener esta herramienta y empezar a comprender las dimensiones superiores. Feliz noche para todos.